Escuchas Planeta Caracol. Y seguimos adelante, avanzamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Por supuesto, estamos comprometidos con todos los actores de la agroindustria en Colombia, los actores de la sostenibilidad, el tema de la seguridad alimentaria que va directamente relacionado y, por supuesto, la manera como nos integramos con los nuevos retos en materia de conservación, en materia de bienestar y de la labor que vienen desplegando diferentes actores como fundaciones, en este caso la Fundación Alpina, y saludamos justamente a la directora ejecutiva de la Fundación Alpina, Camila Aguilar. Camila, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, bienvenida a Planeta Caracol. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Es sin duda muy importante que estés en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. Recordemos que juntos somos más compañía, y es muy interesante también comentar que de 1 a 3 comidas al día se puede garantizar para que haya seguridad alimentaria en el campo colombiano, un campo que durante décadas ha estado relativamente marginado, pues ha habido muchos factores como la situación de orden público, también la manera centralizada como se maneja en nuestro país, pero hablemos de ese trabajo que ustedes vienen desplegando y que permiten justamente esa, en buena hora, gran noticia para quienes trabajan y viven en el campo colombiano. Claro que sí, Fidel, como lo mencionabas, pues el número de alimentos y de comidas al día pues es algo importante. Hay un problema que no sé si todos tenemos presente, y es que en Colombia más de 15 millones de personas, niños, personas mayores, mujeres, empiezan su día con el estómago vacío. Eso estamos hablando de que ese número de personas es como si llenáramos el departamento de Antioquia y el de Valle del Cauca con todas las personas que tienen problemas de inseguridad alimentaria. Eso es un número bastante alto. Y hay departamentos como el Bichá y La Guajira donde más de la población sufre de ese tema de inseguridad alimentaria. Y para nosotros en la Fundación Alpina, pues ese es un tema y un problema al que para cuya solución queremos aportar. Además del problema de la pobreza rural, donde el 43% de estas personas de estos departamentos sufren de temas de pobreza. Entonces, trabajamos, como tú lo mencionabas, en seguridad alimentaria. ¿Y eso qué hacemos? Nosotros fortalecemos capacidades de pequeños productores, es decir, hay personas en el equipo de la Fundación que visitan recurrentemente fincas de estos pequeños productores desde el hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por lo general la asistencia técnica y esas visitas se limita a entregar insumos y no se hace sistemáticamente, sino de vez en cuando. Nosotros lo que buscamos es que haya un acompañamiento. Hemos aprendido que después de por ciclos de tú tener una huerta, de que te produzca el conocimiento y se puede repetir. Entonces fortalecemos esas capacidades productivas desde el hacer, pero también desde el ser. Y eso hace que logremos resultados como el que mencionabas, y es pasar de 1 comida al día, como ha pasado en territorios como la Alta Guajira, que al final de una intervención, de un proyecto de acompañamiento de unos 2 años, ya las personas tienen ciclos de producción de sus huertas que les permiten tener las 3 comidas al día. Qué interesante, Camila, y que nos puedas contar detalles de ese trabajo, de esa intervención allí en la Alta Guajira, porque en efecto, tanto niños, adultos y abuelos, 1 comida al día, tremendo. ¿Cómo llevaron a cabo ese despliegue de huertas, esa generación también como de autonomía para proveer de alimentos? Pues mira, es bien importante, digamos que el detonante y el factor principal que permite hacer un cambio y que ese cambio sea sostenible en general es el agua. El hecho de tener agua y pozos habilitados que permitan, en este caso, digamos en el caso nuestro que trabajamos por el tema productivo, que permitan el riego de esas huertas. Entonces, lo primero es llegar a identificar cuáles son las problemáticas de agua de estas comunidades. Como decía, nosotros trabajamos en la Alta Guajira, en Nazaret, en distintas comunidades. Hemos trabajado ya hace más de 13 años en estos territorios. Y lo primero es, hay algunas comunidades que ya tienen un pozo, otras que no lo tienen y toca construirlo, otras entonces toca solo habilitarlo, pero garantizar que haya el agua. Una vez se cuenta, digamos, con el tema de agua,
lo que hemos aprendido, y esto lo hemos aprendido durante varios años, no es una, digamos que no llegamos con el modelo ya definido, es parte de lo que creo que organizaciones como nosotras pueden aportar, y es, identificamos que era necesario no solamente tener una huerta por comunidad, sino además por cada familia. Iniciamos montando una huerta comunitaria y lo que aprendimos es que muchos, pues en momentos de hambre y de inseguridad alimentaria, pues se comían la huerta y la idea era que de ahí pudiera haber una venta. Entonces lo que montamos fue unas huertas familiares que sí son para la seguridad alimentaria, para garantizar esos alimentos de cada familia, y una huerta comunitaria que al mismo tiempo les permitiera generar ingresos. Y uno a veces dice, pero bueno, ingresos en esos territorios, ¿a quién le venden? Pues ellos mismos, y ya hay hoy en día una asociación productiva que está conformada por 7 comunidades Wayuu. Es la primera vez que hay una asociación productiva de distintas familias. Ustedes saben que los Wayuu pertenecen a clanes y ellos rara vez, pues digamos, trabajan junto con otros. Es complejo clanes. Ponerlos de acuerdo, sí. Claro, pero entonces fíjate que alrededor de organizar esa producción, yo tengo mi huerta familiar con mi familia y cubro mis necesidades alimentarias ahí. Luego tengo una huerta comunitaria y con mi misma comunidad, que por lo general son, digamos, una familia ampliada. Ya puedo tener, nos turnamos, ya sabemos que yo me encargo de la yuca, el otro se encarga del frijol, el otro se encarga del tomate, y así van produciendo ya más para el intercambio y la venta. Entonces ahí ya se genera un tema de ingresos que también les va a permitir mantener su huerta familiar y seguir con la huerta comunitaria. Entonces, digamos que ahí un poco son algunos de los elementos de esa forma de trabajo que hemos visto que funciona, y que lo más importante es que hace que eso se sostenga en el tiempo, que si bien hay digamos, una inversión en acompañamiento durante unos años, donde las metodologías ancestrales, pero también nuevas tecnologías se incorporan, eso les permite a ellos entender que está en sus manos mantener ese progreso. Hoy tenemos comunidades con las que ya hace más de 5 años no trabajamos, que podemos ir a visitar y vemos que sus huertas siguen en pie y que hacen parte de esta asociación que te mencionaba. Claro. Estamos hablando de la Alta Guajira, ya iremos con el Bichada, con Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina, estas iniciativas que han permitido a lo largo de los últimos años garantizar pasar de 1 a 3 comidas diarias, una agricultura sostenible, una intervención sin duda, Camila, también de las tierras, ¿no? Si uno recorre la Alta Guajira, pues hay problemas de desertificación de tierra, pero todo esto también permite que haya, no sé, la entrega de abonos orgánicos, la cobertura vegetal recuperada, muy importante, lo anotabas, el tema del agua, la identificación de sitios que garantice el suministro del líquido. Es complejo, es manejable. ¿Cómo fue justamente recuperar esas tierras para convertirlas en huertas y que permitiesen estos alimentos para las comunidades? Pues mira, la verdad hace parte como de esa forma en la que nosotros trabajamos. Efectivamente, parte de nuestra metodología es trabajar con las comunidades esa adopción de biopreparados para abonos y control de plagas. Es bien importante porque eso le devuelve a la tierra lo que le hace falta, ¿no? Entonces, y muchas veces pareciera más complicado de lo que es. Y te voy a decir qué hace la diferencia. Cuando la asistencia técnica está enfocada, por ejemplo, en un producto, entonces, bueno, en el café, bueno, por supuesto se necesita, en el cacao, está muy enfocada en qué necesita ese producto. La extensión rural y el acompañamiento que hacemos nosotros, y que se hace, digamos, también de manera más amplia, no mira un producto, sino mira la finca o el territorio de la... Entonces ahí tú tienes una mirada mucho más amplia, y ese miembro del equipo de la fundación, pues ya lo que viene es a recomendarle, mire, usted tiene también los chivos, entonces de los excrementos del chivo los puede recoger acá y puede usar esto, puede usar las hojas que tiene. No hay necesidad de talar, por ejemplo. Eso es un aprendizaje que ha sido, y al principio era difícil porque tú sabes que por lo general se dice, cuando yo voy a sembrar, pues necesito talar todo y tener todo limpiecito. Pues claramente no, eso ya es algo que es claro que la misma sombra,
te da unas características y unos resultados en, por ejemplo, la producción de tomate incluso en menos días. Entonces hay cosas que se van aprendiendo y eso hace parte, y yo soy muy, repito bastante el tema del acompañamiento, Ujú. porque eso se puede decir, yo te lo puedo decir un día, Sí, exacto. pero para que tú lo adoptes y de verdad creas en eso, pues es el acompañamiento. Y cuando ves, si vio el resultado, mire cómo le dio en 20 días. Otras comunidades inmediatamente dejaron de talar porque dijeron, vea que a fulanito le dio el tomate más rápido. Ujú. Entonces, también eso hace parte de tú estar en ese acompañamiento y en ese trabajo comunitario muy de cerca. Pero efectivamente pues el tema ambiental es algo que es muy importante trabajar, porque a pesar de que son comunidades, en el caso de La Guajira, que tienen una historia y de protección y de cuidado a la naturaleza, hay algunas prácticas que sí se pueden cambiar y adaptar para esa protección de la tierra y devolverle a la tierra lo que tiene. En el caso de la Alta Guajira también pasa que está muy cerca, Nazaret está en el Parque La Macuira, que es Ujú. uno de los parques más importantes en Colombia porque tiene como todas las características de un páramo, pero bajo. Ujú. Entonces se condensa y se conserva el agua, y es un territorio en general que tiene unas características de agua muy distintas al resto de La Guajira, pero igual pues se hace a sí mismo importante cuidarlo. Ya. Camila, ¿qué tan importante es la rotación de cultivos? Usualmente no, sí, le dedican una parcela durante muchísimo tiempo a X producto, pero la rotación de cultivos ayuda a garantizar también la buena condición del sustrato, de la tierra y también la diversificación a la hora de revisar y de hacer un balance sobre la implementación de esta iniciativa. Absolutamente. Y por eso cuando hablamos pues de estos temas ambientales hay un término que surge mucho y es la diversificación productiva, Ujú. que le pega a varios aspectos. Le pega, por supuesto, a este tema ambiental, y es que está relacionado con lo que te mencionaba ahora, y es de mirar la finca y no mirar un producto, porque yo voy y miro un producto y digo, ah, bueno, sí, está tal, tiene estas características, pero cuando tú llegas a la finca, que aplica pues para el Alto Guajira y para cualquier parte, qué otros productos se dan en esa finca y cómo, y así darle la posibilidad a la tierra que descanse de lo que una planta le demanda y lo que le entrega la tierra a esa otra, ¿no? Entonces ahí se rota y es una de las prácticas que más le aporta al tema ambiental, pero además le pega también al tema productivo y de ingresos, porque tú aprovechas, estás diciendo, esta vez siembro tal, se está vendiendo más el frijol, lo siembro acá, después lo muevo, pero entonces también siembro cilantro y siembro otros productos que me Ujú. permitan mover también mi tema de ingresos, al mismo tiempo que le estoy aportando distintos nutrientes a la tierra. Claro. Estamos sin duda enfrentando una triple crisis planetaria de contaminación, de calentamiento global, de pérdida de biodiversidad, pero con toda la labor, el ejercicio que ustedes despliegan en territorio, queda en evidencia que el cambio climático es una verdad que nos ha tocado, que nos afecta la piel, que nos afecta la seguridad alimentaria, también la salud pública. Las comunidades lo han entendido, han sido resilientes, con capacidad de adaptarse. ¿Has visto ese cambio de chip? ¿Cómo puedes definirlo? Definitivamente. Ahora, yo lo que sí creo y lo que nosotros hemos visto como equipo trabajando es que hay ciertos lenguajes que no son comunes para el territorio. Por ejemplo, hablar de cambio climático en las comunidades guayú no necesariamente despierta una Ujú. conciencia, pero resaltarles, por ejemplo, el punto de, usted sí se da cuenta que ahora está lloviendo más fuerte y Correcto. se está dando cuenta que no podemos predecir, o ellos que están acostumbrados a saber cuáles son las épocas de lluvia, las Ujú. épocas de sequía, esta costumbre está cambiando. Claramente ellos con eso sí conectan perfectamente. Entonces, claro, si lo siento, yo me doy cuenta, ah, bueno, eso es parte de un problema que podemos nosotros abordar desde un cambio de prácticas, desde un cambio de conciencia. Entonces, yo creo que lo importante no es decir no están abiertos, digamos, a estos cambios, sino ver cómo lo conectamos con su día a día. Y esto pasa en los distintos territorios. Claramente todos sentimos este impacto. No, es que ya veo que el producto no se me está dando de esta manera, Ujú. o está lloviendo más y entonces se me daña. Entonces,
es frente a ver eso, cómo se ajustan las prácticas y cómo otras acciones que estamos llevando a cabo, ellos ven que efectivamente tienen un impacto. Entonces, yo creo que sí hay mucho, digamos, mucho por hacer y es ir trabajando en esa conciencia conectada con efectivamente lo que las comunidades están viviendo. Sí. En tiempos actuales ya no es tan acertado. Recuerdo mi abuelita un almanaque Bristol, sí, de color naranja, y que marcaba los ciclos lunares, ciclos de lluvia. Y hoy en día todo esto pues se ha radicalizado sin duda, Camila, amigos de Planeta Caracol. Y una cosa es trabajar en la Alta Guajira y otra desplegar estos proyectos, transferencia de conocimiento, acompañamiento que hace la Fundación Alpina en el departamento de Vichada, ¿no? Desde la misma acidez de la tierra, las condiciones, la proximidad, ser algo semidesértico lo uno, lo otro, pertenecer a ese bioma de transición entre Orinoquía y Amazonía. ¿Cómo han trabajado en Vichada? ¿Cómo les ha ido? Pues mira, de hecho yo creo que este tipo de organizaciones como la Fundación Alpina, tenemos digamos un llamado a trabajar como laboratorio social, ambiental y productivo, es decir, podemos probar cosas y ensayar cosas que tal vez otro tipo de organizaciones no están en capacidad de hacer, precisamente con el objetivo de mostrar cómo algo se puede escalar, cómo una metodología tiene unos impactos, y ese es el caso de cómo trabajamos nosotros en La Guajira ya por más de casi 17 años, y hoy ya llevamos 3 en el Vichada. La idea era, bueno, si bien son, como tú lo mencionabas, territorios totalmente distintos y comunidades totalmente distintas, hay unos factores comunes que nos permiten aprender de un territorio a otro, y era cómo llevamos ese aprendizaje con unos indígenas en la Alta a una posibilidad de producción. Por ejemplo, acá ya más en el Vichada estamos trabajando, además de esos patios productivos que se llaman acá las huertas, son patios productivos, además de esos patios productivos con una participación en una cadena de valor que es la del Marañón. Sí. Entonces, de ahí lo que dijimos es, primero hay que ver cuál es esa vocación productiva de estos indígenas, y efectivamente había vocación productiva, había interés en hacer parte de algo más grande, había un conocimiento del Marañón obviamente muy básico, pero unas necesidades y un tema de hambre pues muy importante. Entonces nosotros lo que decimos es, pues tú no puedes vincularlos a una cadena, y menos por ejemplo el Marañón que pues su producción máxima se da por ahí a los 7, 8 años. Imagínate tú, pues, esperando. ¿Qué pasa mientras tanto? Exacto. Entonces, estos programas lo que permiten es decir, claro, hay el interés, hay la posibilidad de trabajar y acompañarlos en esa producción del Marañón para que tenga la calidad que se requiere, etcétera, pero hay que solucionar el tema de seguridad alimentaria. Entonces, como te decía, distinto, pero un poco adaptándolo de La Guajira, acá trajimos, y también aquí hay aprendizajes, nosotros trajimos unas huertas muy parecidas con los productos que teníamos en La Guajira, pues que son productos que se producen en todas partes, pero no hacían parte de sus costumbres, dieta, y ellos no conectaron mucho con la dieta, exacto. Entonces empezamos a meterle un poquito más, a entender, bueno, primero, qué necesidades tenían, por ejemplo, proteína vegetal, entonces unos frijoles, pero ¿cuál es el frijol que para ellos responde y tiene sentido? Tienen una producción, por ejemplo, de yuca y una tradición de producir mañoco en estas comunidades del Vichada, entonces apoyamos esa producción de yuca, y hoy en día una de las generaciones de ingresos más importantes que tienen estas comunidades es esa producción de mañoco que venden en los mercados locales. Entonces, si ves, es cómo poder replicarlo, pero no pensando que todo es igual, pero sí con algunos elementos y algunas pistas que nos permiten, y la verdad llevamos este trabajo, como te decía, 3 años ya en el Vichada, acompañando ese mantenimiento del Marañón hasta que les dé esa producción. Este año vamos a tener una primera producción que es muy pequeña, digamos, no es la producción máxima, pero ya para ellos va a ser bastante significativo poder decir, ya tuve, exacto, ya vamos en ese camino, acompañado de que su historia y sus testimonios van diciendo, pues acá no teníamos nada, el solo hecho de tener gallinas, ponedoras, huevo, les permite tener una historia distinta que contar frente a su alimentación.
Totalmente. Y mira que ese trabajo que despliegan desde la Fundación Alpina también se hace extensivo, Camila y amigos de Planeta Caracol, a las ciudades. O sea, cada vez es más el número de amigas, de amigos que tienen su propia huerta. Yo, por ejemplo, tengo una plantita de tomate cherry y una de cilantro. Y funcionan realmente, y no hay nada más Muy chévere bien. que bajar el tomatico, así sean 2 tomates, pero es un mensaje también que nos ha traído, yo no sé, la historia de la humanidad a volver a eso básico, que era la autosuficiencia, el tener esa garantía de seguridad alimentaria en tu vivienda, en tu casa, poder agacharte y recoger un repollo, un tomate, una fruta. Y qué bonito saber que ustedes lo están haciendo real en diferentes regiones de Colombia, en regiones donde merecen realmente tener esa participación. Pues nada, Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina, maravillosa esta agricultura sostenible, esa transferencia y acompañamiento en materia de conocimiento, garantizar seguridad alimentaria, poder pasar de 1 a 3 comiditas al día. Camila, gracias por tu tiempo aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta historia y la importancia de la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Planeta Caracol es compromiso de vida.